Bienvenidos insolentillas e insolentillos a su canal sin pelos, coreanos en la lengua. Y hoy les traigo una historia que es 5 historias en uno, porque vamos a hablar de TS Entertainment y de por qué los han demandado, vaya, hasta los perros callejeros que se asoman a esa compañía de K-pop. Pero calma, que no pan del cúnico, esto no es un video dedicado a la empresa en sí, sino a los verdaderos protagonistas, sus artistas, así que sean bienvenidos a la historia de VIP, de Secret, de Sunamu, de TR, CNG y de Sleepy, y de cómo su compañía les destruyó la vida. Comenzamos. Vamos a comenzar por el comienzo, que no es comienzo, porque esta historia hay que contarla en orden de demandas, que si no se me pierden. Así que vamos a iniciar por revisar la historia de VIP, un grupo del que se esperaba tanto que en el 2012 y 2013 la gente hubiera apostado su glúteo derecho a que este grupo la iba a romper con todo. VIP debutó en el 2012 con el debut más sólido de toda la tercera generación del K-pop. No estoy exagerando. Su concepto era totalmente distinto a lo que se venía haciendo en ese momento. Su estética era única, sus coreografías diferentes, vaya, hasta sus voces eran especiales, y por si fuera poco, sus vocalistas eran sólidos y sus raperos eran raperos, nada de idols forzados a rapear. El grupo inmediatamente llamó la atención no solo de fans, sino de los medios internacionales, con Billboard alabando cada uno de los lanzamientos del grupo, que fueron muchísimos, incluso para ser un grupo de K-pop. Una industria caracterizada por sacar álbums como si fueran tortillas en pleno mediodía. Y esta atención no se la ganaron por gusto. VIP era un grupo especial. Todo lo que hacían era nuevo, refrescante y de calidad. Eran tan inusuales y diferentes que rápidamente comenzaron a ser comparados con otro grupo que recién había debutado, que era también muy diferente y único, e iba cobrando una popularidad inusual en paralelo. Y ese grupo era nada más y nada menos que los Boys with Love, a quienes irónicamente en esa época los acusaban de copiar a VIP. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué pasaron de un grupo en ascenso a un grupo hundido en Nubolandia? Bueno, como siempre en mis videos de historias, pasó su empresa y una codicia nunca antes vista en el K-pop. Y es que en el año 2014, después de casi 3 años de haber debutado, VIP enterito y arrejuntadito demandaron a su empresa TS Entertainment. La primera causa de la demanda era por explotación, ya que en los casi 3 años que tuvo el grupo, dio más de 50 conciertos, no sé cuántas presentaciones alrededor del mundo, y sacó 11 álbums en 3 años, con sus respectivas promociones plus lanzamientos digitales. El grupo no paró, vaya, ni para respirar, y cuando los miembros sucumbían ante el agotamiento e iban a parar al hospital enfermos, la empresa los sacaba arrastrados y contra indicaciones de los doctores para que fueran a dar presentaciones. La segunda causa de la demanda era porque su contrato era esclavizador. Verán, el contrato de VIP no era normal. Su contrato no tenía una duración específica. Tenía un periodo base de duración de 7 años, a lo cual les agregarían los años que perderían en el servicio militar o los días que perdieran por motivos de salud. Y a esto le agregaron 10 meses extra, porque el contrato estipulaba que solo se comenzaría a contar el tiempo a partir de que sacaran su primer álbum full y no cuando debutaron en sí. Además de esto, el contrato tenía numerosas cláusulas que obligaban a los miembros a pagar sendas sumas a la empresa por cualquier motivo. Si el miembro tenía un escándalo, tenía que pagar una multa. Si lo consideraban que se había comportado mal, tenía que pagar una multa, etc. Y para terminar de colmar el banquete de injusticias, las ganancias del grupo estaban estipuladas a dividirse, quedándole el 90% a la empresa. Es decir, de todo el dinero que el grupo generó, la empresa solo les tenía que pagar el 10%, hasta que el grupo sacara su tercer álbum full, momento en que la empresa les aumentaría al 28%. Cosa, por cierto, que nunca pasó, porque a pesar que el grupo sacó 11 álbums en ese periodo de 3 años, solo uno de esos fue un álbum full. Pero si ustedes creen que esto es injusto, aguántense, porque esto se va a poner feo.
Porque aunque la empresa le tenía que pagar una fracción absolutamente pequeña a los miembros de las ganancias, que ascendían a más de $9 millones, a pesar de eso, la empresa no les pagó ni eso. La empresa se sacó de las nachas un supuesto descuento de $1,500,000, que según habían usado para promocionar al grupo en ese tiempo, lo cual es absurdo porque de hecho la empresa era ampliamente criticada por no promocionarlos para nada. Así que del casi $1,000,000 que TS debía pagarle a los miembros, terminó dándoles menos de $108,000, los cuales se tenían que dividir entre todos los miembros. Pero si esta información los sorprendió, más sorprendido quedamos todos cuando salió la noticia de que BAP, después de casi un año de litigio, terminó quedándose en TS Entertainment. Esto originó que en su momento mucha gente pues les dejara de creer y que muchos otros simplemente los vieran como unos tarados por haber vuelto. Pero la verdad, no tenían otra opción. Verán, los miembros de BAP no eran millonarios y habían trabajado sin respirar por 3 años sin percibir nadita de dinero, por lo cual para subsistir tuvieron que sacar préstamos, así que no solo estaban quebrados, sino que también endeudados. Y después de 3 años de endeudarse y sobreendeudarse, los menos de $18,000 que les tocó a cada miembro no les alcanzó, vaya, ni para desendeudarse. Así que cuando VIP demandó a su empresa no tenían ni corcho para vivir y encima no podían trabajar hasta que se estipulara en el juicio que tenían libertad de hacerlo y tenían que pagarle a sus abogadillos. Y TS sabía esto, así que inteligentemente, sí, inteligentemente porque TS será más menso que Patricia Estrella en todo menos en jugar sucio. TS puso entre la espada y la pared a los miembros al alargar el proceso. Cada vez que había una audiencia, TS el mismo día anunciaba que no podía presentarse por X o Y motivo y solicitaba una prórroga, lo cual postergaba el proceso por 1 o 2 meses. Y TS hizo esto 5 veces y dejó en claro la intención de seguir así. ¿Qué significaba esto? Que los chamacos de BAP no percibían ganancias, no podían trabajar y encima tenían que pagar abogados en un proceso que cada vez se alargaba más, lo cual les generaba más pagos a los abogados y profundizaba su crisis económica. Aprovechándose de eso, TS les hizo una oferta que no pudieron resistir: pagarle lo que les debía, mejorar sus condiciones laborales y aumentar el porcentaje de ganancias que recibirían. Plus, el hecho que si se quedaban en la empresa podían seguir usando el nombre del grupo y cantar sus canciones, porque al TS ser dueño de ambas cosas, si se salían les tocaría cambiarse el nombre y comenzar de cero a los Highlight. Y así fue como BAP finiquitó su querella legal contra su empresa y regresó a una casa vacía. Y es que durante el periodo de hiato que tuvo el grupo por la demanda, perdió más de la mitad de su fandom. ¿Pero por qué? Otros grupos se toman hiatos más largos y no pierden una popularidad tan catastróficamente. Bueno, bien dicen que no hay que dejar a los fans desocupados porque si no se van de putricias. Y que en el éxito siempre hay un poco de suerte y a VIP los abandonó la suerte. Verán, el momento en que todo esto sucedió fue cuando BTS tuvo su breaking point. Fue el momento en que comenzó a perfilarse como un grupo que podía dispararse al nivel de EXO, que era el grupo reinante e inalcanzable en el momento. Y esto hizo que todo el mundo les prestara atención. Y como recordarán, BTS tenía ciertas similitudes con BAP. Ambos eran grupos fuertemente hip hoperos, sus conceptos eran rudos a la vieja escuela hip hop, tenían raperos muy sólidos, hablaban de temas sociales en sus canciones, sus coreografías eran más energéticas y sus videos musicales eran inusuales, artísticos y extensos con complejas historias de trasfondo que servían a un universo. Esto hizo que las desocupadas, aburridas y frustradas fans de BAP pues fueran atraídas como el flautista de Hamelin por BTS. Y a esto no ayudó el hecho que la mayoría dio por sentado que el grupo lo más probable es que se desintegrara, así que muchas se hicieron a la idea y pues dejaron salir de sus corazoncitos a VIP. Por supuesto, esta no fue la única razón. Cabe decir que VIP estaba en un momento clave y que tanto como BTS en aquel momento gozaba de reconocimiento y popularidad internacional, pero no mucho localmente. Y a esto se suma el hecho de que VIP cambió de rumbo, digamos, musical y conceptualmente cuando regresó del hiato. Y esto decepcionó a muchos de los fans casuales y admiradores del grupo. Desgraciadamente, TS Entertainment no ayudó en absoluto a la situación, encerrando a VIP en una burbujita sin permitirles participar
participar en programas de variedad y sin darles publicidad, por lo cual solo los fans que quedaban se enteraban de la existencia del grupo y de sus actividades, y con esto impidieron que adquirieran nuevas fans. Pero mientras la luz de VIP se fue apagando, en TS se formó un verdadero incendio que no han podido apagar al día de hoy y que parece más cerca que nunca que consumir a la empresa. Y es que, como dije, este solo era el comienzo, porque la demanda de VIP abrió las puertas a un fiestón de litigios y abogators este año. Y para hablar de eso tenemos que pasar al segundo capítulo de esta historia, el capítulo de Secret. Secret fue el primer grupo idol de TS Entertainment. De hecho, cronológicamente debía haber comenzado por ellas, pero como dije, esta historia no puede ser contada cronológicamente, sino demandológicamente. Secret debutó en el 2009 como un cuarteto de chicas que se apartaban un poquitito de la imagen idol reinante en la época, siendo más entraditas en curvas, en especial en el área de las personalidades. Pero el grupo no solo se distinguía por su aspecto físico y un concepto menos puberto, sino por su música, de hecho en particular por sus voces. Y es que Secret se distinguió por un grupo sólidamente vocal con voces que se apartaban de lo nasal aiguioso. Esto claro después de su debut, porque su tema debut de hecho fue bastante malo, un tema súper electrónico con filtros de voz que estaban de moda en esa época y que las hizo parecer unas inútiles vocales. Gracias a Dios coreano, TS Entertainment rápidamente corrigió esto con el afán de que el grupo triunfara y permitió que los miembros destacaran su talento, e inmediatamente esto comenzaron a cosechar éxitos y no pararían. 8 comebacks consecutivos topando los charts uno tras otro, varios lanzamientos en Japón que se colaban en el tope de los charts japoneses, todo viento en popa. El grupo era reconocido y respetado y querido, y de repente nada. El grupo entró en un hiato sin explicación, notificaciones ni razón. Hiato del que jamás saldrían, a pesar de que TS Entertainment todavía este año prometió comeback, lo cual es... ya verán por qué. Este hiato comenzó en el año 2014, más específicamente a finales del año 2014. ¿Tú dices el año 2014, en el cual a finales de año VIP presentó su demanda contra TS Entertainment? Sí, ese mismo año. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! El grupo se fue a hiato justo cuando comenzó el desparpajo con la demanda de VIP, a pesar que ese mismo año había debutado a 2 de sus miembros como solistas y otra de sus miembros había comenzado su carrera de actriz. Y aunque los miembros individualmente tuvieron trabajo intermitentemente, no existe aún hoy día razones claras de por qué TS sellaría el destino de un grupo tan tremendamente exitoso como Secret, que topaba charts a diestra y siniestra, vendía bien, llenaba conciertos en Japón y de repente ¡pum! Me hijas pa'l sótano. Y a pesar que es evidente que los problemas económicos en los cuales todavía se está ahogando TS Entertainment a raíz de la disputa legal con VIP causaron pues mella, no tiene lógica que aunque sea para sacarles plata no les hayan dado al menos un comeback. Y que incluso a sus miembros individualmente no las dejarían trabajar mucho, forzando a sus miembros solistas más hacia la actuación y a su miembro actriz más hacia la desocupación porque no la dejaron trabajar mucho. Y a su rapera la designaron como vigilante perpetua del sótano de TS, del cual aún hoy en día sigue sin salir. A nadie le extrañó pues que luego de tener un año soterrada en el sótano en el 2016, Songhwan dejara el grupo. A pesar de su salida, TS Entertainment anunció comeback del grupo inminente como trío, el cual por su apoyo nunca se dio. Y tampoco sorprendió que después de 3 años de cero actividad grupal y 2 años de inerte actividad musical, Jun anunciara su demanda contra TS Entertainment por incumplimiento de pagos, ya que la empresa no le había dado ni un peso por su trabajo en el último drama en que había participado, y que además la compañía ni siquiera le había devuelto el dinero que le había tocado sacar de su propio bolsillo para pagar cosas que por contrato debía pagar la empresa, como lecciones de actuación, transporte y la renta de su casa, a pesar que la empresa había prometido devolverle lo gastado. Pero había otro motivo por el cual la idol estaba demandando a la empresa, y fue por falta de transparencia. Y es que cuando esta solicitó información sobre sus pagos, la empresa le negó ver la documentación. Y por si fuera poco, hubo un tercer motivo para la demanda,
el insulto mayor, y es que la compañía traspasó su contrato actoral a otra empresa sin siquiera avisarle. Es decir, TS vendió el contrato actoral de Jun a una empresa que ella desconocía en absoluto, sin siquiera preguntarle ni explicarle nada. Simplemente le enviaron un mensaje de texto diciéndole: bye bitch, ahora te maneja Pepito. Por fortuna, el proceso legal de Jun terminó a su favor y rápidamente, o al menos eso creíamos todos, Jun incluida, quien rápidamente negoció con otra empresa para trabajar. Pero inmediatamente TS Entertainment inició con una nueva tradición. Ya no le bastó falsear la información a sus artistas, sobreexplotarlos, estafarlos, pagarles una miseria y darle las más míseras condiciones de vida. Además, TS resultó ser como una villana vengativa de telenovela y contrademandó a Jun por supuesto doble contrato. Aunque, repito, ella ya no estaba legalmente bajo TS cuando firmó contrato con otra empresa. A pesar que la demanda de TS contra Jun fue rápidamente neutralizada y convertida en proceso de mediación gracias a la pronta acción legal de ella, el proceso aún continúa y la pobre ex-idol fue victimizada una vez más por su empresa, obligándola a terminar el contrato con la nueva compañía con la que había firmado. Pero si la contrademanda con Jun alcanzó un nivel de civilidad porque se convirtió en mediación, las demandas, Sí, en plural, que armaron contra Hyosung a raíz de que ésta los demandara por incumplimiento de contrato son otro nivel. Meses después de la demanda de Jun, Hyosung demandó a TS para sorpresa de nadie, acusándola de falta de pagos y transparencia. otra vez. Según Hyosung, la empresa no le había pagado en 4 años, a pesar de que ella había cumplido con varios trabajos, y debido a esto ella había solicitado documentación este año que detallara los pagos para verificar por qué no se le estaba pagando. Pero la empresa se había, de nuevo, negado a proporcionarle la información. A pesar que en un inicio Hyosung expresó que estaba dispuesta a perdonar la deuda de 4 años que la empresa tenía con ella, a cambio que liberaran rápidamente su contrato, TS se negó diciendo que era imposible para ellos finiquitar su contrato por razones. Así que la idol prosiguió a full con su demanda por los pagos atrasados. Y TS, como represalia, la contrademandó por difamación, diciendo que Hyosung estaba mintiendo en sus acusaciones. Habráse visto el descaro. En medio del proceso y habiendo recibido permiso para trabajar por parte del juez, la ex-idol firmó contrato con una nueva agencia y mijo que TS se ofendió. Inmediato la contrademandó de nuevo por doble contrato. Y aquí técnicamente TS tenía un poquitito de razón, porque en efecto el juez le había dado permiso de elaborar a Hyosung, pero por su cuenta, no de firmar un contrato con otra empresa, porque pues estaban en medio del juicio justo para salirse del contrato con TS. Pero a pesar de ese detalle, el juez falló a favor de Hyosung. ¿Y se acuerdan que TS había salido de orgullosos de no querer negociar con ella? Pues le salió el tiro por la culata, porque les tocó pagarle $115,000 por lo que no le habían pagado. Claro, TS inmediato, como rata chillona, corrió a apelar al fallo del juez y a presentar una nueva demanda que también fue desestimada. Y después de esto, volvió a presentar otra demanda y parece básicamente que estarán así por el resto de la historia de la humanidad, porque expresaron que no pretenden parar de apelar porque pues Hyosung los dañó mucho al firmar con otra empresa. Pero si creen que eso es descabellado, lo más loco es el comunicado que dio TS cuando oficialmente Hyosung y Jun dejaron de pertenecer a esta y al grupo, porque en su alucín ácido TS dijo que no piensan desintegrar Secret y que el grupo seguirá pronto con actividades con su única miembro que queda. Que técnicamente eso no es el solo de Hana. Sí, pero según TS, nope, será el comeback de Secret. Pero mientras TS fusilaba a Secret, creaba unas nuevas víctimas. Pero para conocer ese nuevo capítulo y los demás que faltan, sintonicen mañana su canal Insolentástico, porque estaré subiendo la segunda parte de lo que callamos los ex empleados de TS Entertainment aquí mismo, desde abuso hasta robo y lo que falta por contarles, mijos. Así que no se la pierdan mañana.